Esa mañana me desperté como siempre, con el sonido del despertador que había usado durante los últimos 20 años. Mi casa pequeña en las afueras de Barcelona estaba silenciosa, como había estado desde que Eduardo se mudó hace 3 años. Preparé café solo para mí, algo que aún me costaba acostumbrar después de tantos años cocinando para 2. Eduardo era mi único hijo, el centro de mi mundo desde que nació. Su padre murió cuando él tenía apenas 12 años, así que fui yo quien trabajé dobles turnos en la fábrica textil para pagar sus estudios. Recuerdo esas noches donde cosía ropa a destajo mientras él dormía, contando cada peseta para asegurarme de que pudiera ir a la universidad. Nunca se lo dije, pero hubo meses donde apenas comía para que él tuviera todo lo que necesitaba. Cuando terminó la carrera de administración, consiguió un buen trabajo en una empresa de seguros. Se casó con Carmen, una chica simpática que al principio me visitaba seguido, pero con el tiempo, las visitas se volvieron esporádicas. Los domingos familiares se convirtieron en llamadas cortas, y luego en mensajes de texto apresurados. Mi marido, que en paz descanse, murió hace apenas 6 meses. Fue un infarto súbito una tarde de abril. Eduardo vino al funeral, claro, pero después de eso nuestro contacto se volvió aún más distante. Yo entendía que tenía su propia vida, su trabajo, sus responsabilidades, pero no podía evitar sentir un vacío extraño en el pecho. Esa mañana particular, mientras tomaba mi café y miraba por la ventana hacia el pequeño jardín que tanto me gustaba cuidar, escuché el ruido familiar de un coche deteniéndose frente a mi casa. Era Eduardo. No me había avisado que vendría, cosa rara en él, que siempre era muy organizado con sus horarios. Abrí la puerta y lo vi parado ahí, con una expresión que no pude descifrar. No sonreía como antes, cuando era joven, y venía corriendo a abrazarme después del colegio. Sus ojos tenían algo frío, distante, como si estuviera mirando a una extraña. «Hola, mamá», me dijo, y su voz sonaba diferente, más formal. «¿Podemos hablar?». Le ofrecí café, como siempre hacía, pero él negó con la cabeza. Se sentó en el sofá del salón, el mismo donde había estudiado durante tantas tardes, y me miró con una seriedad que me asustó. «Mamá, Carmen y yo hemos estado hablando», comenzó, y yo sentí que algo malo se venía. «Pensamos que ya no deberías vivir sola. Después de lo que pasó con papá». Yo no entendía hacia dónde iba la conversación. Le dije que me sentía bien, que podía cuidarme sola, que tenía a mis vecinas si necesitaba algo. Pero él siguió hablando como si no me hubiera escuchado. «Encontramos un lugar muy bueno para ti. Vas a estar cuidada, con gente de tu edad. Ya no vas a tener que preocuparte por nada». Las palabras me cayeron como piedras. ¿Un lugar? ¿Para mí? No podía creer lo que estaba escuchando. Este era mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor, al que había dado todo. «Eduardo, yo no quiero irme de mi casa», le dije, tratando de mantener la calma. «Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos». Pero él ya tenía todo decidido. Me dijo que ya había pagado el primer mes, que tenía que recoger algunas cosas y que íbamos a ir ahora mismo. No era una conversación, era una notificación. Subí a mi habitación con las piernas temblorosas. Metí ropa en una maleta pequeña, sin saber realmente qué llevar. Tomé algunas fotos, el rosario que me había regalado mi madre y un libro que me gustaba leer. Todo cabía en una bolsa que podía cargar yo sola. El viaje en el coche fue el más largo de mi vida, aunque probablemente no duró más de media hora. Eduardo no hablaba, solo miraba hacia adelante, concentrado en el tráfico. Yo miraba por la ventana, viendo cómo se alejaba mi barrio, mi mundo conocido. Cuando llegamos, vi el letrero, Residencia San José. Era un edificio gris, funcional, sin nada especial. Eduardo estacionó y me ayudó a bajar mis cosas. En la recepción, una señora muy amable me recibió como si me estuviera esperando. Lo vi firmar papeles, hablar con la directora, arreglar detalles administrativos. Todo ya estaba listo, organizado, planificado sin que yo supiera nada. Me sentí como un mueble que se traslada de una casa a otra. Cuando terminó con los trámites, se acercó a mí y me dio un beso rápido en la frente. «Vas a estar bien aquí, mamá. Te van a cuidar mejor que yo». Y se fue. Así, sin más. Lo vi caminar hacia la puerta, subir a su coche y alejarse. Ni una vez volteó para mirarme.
Me quedé parada en ese recibidor, con mi pequeña maleta, rodeada de extraños que hablaban de horarios de comida y actividades. El suelo era de mármol frío, y yo sentía que mis pies no podían sostenerme más. La primera noche en la residencia San José no pude dormir ni una hora. Compartía habitación con Dolores, una mujer mayor que yo que había perdido la memoria, y que a veces me confundía con su hija. La cama era estrecha y dura, nada que ver con mi colchón de casa, donde había dormido durante 30 años. Dolores lloraba en las madrugadas. No lloraba fuerte, sino con un llanto silencioso que era peor que cualquier grito. Yo me hacía la dormida, pero escuchaba cada sollozo, y sentía que algo dentro de mí también se quebraba un poco más cada noche. Las mañanas empezaban a las 7 en punto. Una enfermera joven, que no podía tener más de 25 años, entraba y nos despertaba con una alegría forzada que me daba náuseas. «Buenos días, señoras. Qué día tan hermoso», decía, aunque afuera estuviera lloviendo o el cielo estuviera gris como mi estado de ánimo. El desayuno era siempre lo mismo: café aguado, tostadas secas y mermelada dulce que sabía a química. Nos sentaban en mesas de 6 personas, como si fuéramos niños en el colegio. Yo, que había cocinado para mi familia durante décadas, que sabía hacer el cocido perfecto y las croquetas que tanto le gustaban a Eduardo cuando era pequeño, ahora tenía que conformarme con comida que parecía hecha para enfermos. Las otras mujeres en mi mesa tenían historias parecidas a la mía. Rosa, una andaluza que había criado a 5 hijos, me contó que ninguno la visitaba desde que la trajeron hace 2 años. Mercedes, que había sido maestra, repetía una y otra vez que sus nietos iban a venir el domingo, aunque llevaba meses diciendo lo mismo, y nadie venía nunca. Los días se arrastraban lentos y pesados. Había actividades organizadas que la directora llamaba terapia ocupacional, pero eran cosas para entretenernos como a niños: pintar dibujos simples, hacer pulseras con cuentas de colores o cantar canciones viejas que se suponía nos traían recuerdos felices. A mí solo me recordaban todo lo que había perdido. La peor parte era la hora de visitas, de 4 a 6 de la tarde. Algunas familias venían religiosamente cada domingo. Otras aparecían esporádicamente, con caras de culpa y ramos de flores baratas que morían a los pocos días. Yo me sentaba en el salón común, haciendo como que leía una revista, pero en realidad miraba hacia la puerta esperando ver aparecer a Eduardo. Pasaron 2 semanas sin ninguna llamada, ni un mensaje, ni una visita. Era como si hubiera dejado de existir para él. Las enfermeras al principio me preguntaban si esperaba a alguien, pero después de un tiempo dejaron de hacerlo. Supongo que se dieron cuenta de que yo era una de esas que nadie venía a ver. Los otros residentes comenzaron a verme con esa mezcla de compasión y alivio que tienen las personas cuando se dan cuenta de que alguien está peor que ellas. Era la mujer abandonada, la que ni siquiera recibía una llamada de teléfono. Las noches eran lo peor. Dolores había empeorado y a veces gritaba por su hija en la oscuridad. Yo la consolaba como podía, pero sus gritos me recordaban mis propios gritos silenciosos. A veces me quedaba despierta hasta la madrugada, pensando en todas las veces que había cuidado a Eduardo cuando estaba enfermo, todas las noches que me había desvelado cuando tenía pesadillas de pequeño. Los cuidadores eran amables, pero uno podía ver que para ellos éramos solo parte de su trabajo. Nos trataban con la paciencia mecánica de quien hace lo mismo todos los días. Nos ayudaban a ducharnos, nos daban las medicinas, nos servían la comida, pero en sus ojos había una distancia que dolía más que cualquier maltrato directo. El dinero se convirtió en un problema casi inmediato. Eduardo había pagado el primer mes, pero después de eso no llegó nada más. La directora me llamó a su oficina y me explicó con voz suave pero firme que necesitaban que se pusiera al día con los pagos. Yo no tenía casi nada en mi cuenta del banco, apenas los ahorros de toda una vida que no alcanzaban para mucho. Me sentía como un estorbo, una carga que nadie quería cargar. En las comidas escuchaba a las otras mujeres hablar de sus hijos, de sus nietos, de las llamadas que recibían. Yo me quedaba callada, porque no tenía nada que contar. Mi historia se había convertido en un silencio que cada día pesaba más. Una tarde, mientras estaba sentada en el pequeño patio interior viendo cómo las hojas secas caían de los árboles, me di cuenta de algo que me asustó. Estaba empezando a resignarme. La rabia del principio se había convertido en una tristeza sorda que me acompañaba desde que me despertaba hasta que lograba dormirme.
Pensaba en mi casa vacía, en mi jardín que nadie cuidaba, en mis plantas que seguramente ya estaban muertas. Pensaba en los vecinos que quizás se preguntaban dónde había ido la señora María, pero que probablemente ya se habían acostumbrado a mi ausencia. Lo que más me dolía no era el lugar en sí, sino la facilidad con la que Eduardo me había borrado de su vida, como si los 35 años que había dedicado a ser su madre no hubieran significado nada, como si todo el amor, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir cuando era pequeño, hubieran sido solo obligaciones que ahora podía delegar a extraños. Era un martes gris cuando la enfermera del turno de mañana se acercó a mí con un sobre en la mano. Llevaba ya 3 semanas en la residencia y la rutina había comenzado a volverse una prisión de la que no sabía cómo escapar. El sobre tenía mi nombre escrito con letra elegante y el remitente era un bufete de abogados de Barcelona que no conocía. «Señora María», me dijo la enfermera, «esto llegó para usted esta mañana». Mis manos temblaron un poco al abrir la carta. Hacía tanto tiempo que no recibía correspondencia, que había olvidado la sensación de tener algo dirigido específicamente a mí. La carta estaba firmada por un tal señor González, abogado, y me citaba para una reunión urgente relacionada con asuntos pendientes del testamento de su difunto esposo, Antonio Ruiz. Antonio, mi querido Antonio, que había muerto hace 6 meses de ese infarto que nadie vio venir. Él siempre había sido reservado con los temas de dinero. Yo sabía que teníamos algunos ahorros, nada extraordinario, pero suficiente para vivir tranquilos en nuestra jubilación. Nunca me había mencionado nada sobre testamentos o abogados. Le pedí a la directora permiso para salir, y ella me miró con esa sonrisa condescendiente que ya conocía bien. ¿Está segura de que puede manejar esto sola, señora María? ¿Podemos llamar a su hijo para que la acompañe? No, le respondí más firme de lo que había hablado en semanas. Puedo ir sola. El bufete estaba en el centro de Barcelona, en un edificio antiguo pero elegante. Subí en un ascensor pequeño hasta el 3er piso, y una secretaria joven me hizo pasar a una oficina llena de libros y con olor a papel viejo. El señor González era un hombre mayor, con gafas y una barba blanca que le daba aspecto de profesor universitario. «Señora Ruiz», me dijo mientras me señalaba una silla de cuero, «lamento mucho no haberme puesto en contacto antes. Su esposo me dio instrucciones muy específicas sobre cuándo y cómo comunicarme con usted. Yo no entendía nada». Antonio nunca me había mencionado a ningún abogado. El señor González abrió una carpeta gruesa y empezó a sacar documentos. Su esposo fue un hombre muy previsor, continuó. Durante los últimos 15 años, estuvo haciendo inversiones muy inteligentes. Compró acciones de empresas pequeñas que después crecieron mucho. Invirtió en algunos terrenos en las afueras de la ciudad que ahora valen una fortuna, y mantuvo cuentas de ahorro en diferentes bancos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Antonio haciendo inversiones? El hombre que siempre me decía que no gastara demasiado en el mercado, que teníamos que cuidar cada euro. El mismo que reparaba los grifos él mismo para no llamar al plomero. ¿Cuánto?, pregunté con voz pequeña. El abogado sonrió. En total, señora Ruiz, su herencia asciende a aproximadamente 800.000 euros. Pensé que había escuchado mal. 800.000 euros. Esa cantidad no podía ser real. Nosotros éramos gente trabajadora, sencilla. Antonio había sido mecánico toda su vida, y yo había trabajado en la fábrica textil hasta jubilarme. No éramos ricos. Pero hay más, continuó el señor González. Su esposo dejó instrucciones muy claras. Este dinero solo debía serle revelado si usted se encontraba en una situación de vulnerabilidad o abandono. Tengo entendido que actualmente reside en una residencia geriátrica. Asentí, sin poder articular palabra. Antonio lo había sabido. De alguna manera, había previsto que Eduardo podría abandonarme, y había tomado precauciones. El abogado me mostró cartas que Antonio había escrito, selladas y fechadas años atrás. En una de ellas, escrita con su letra cuidadosa, decía: «Si María está leyendo esto, es porque nuestro hijo no la está cuidando como debería. Este dinero es para que pueda vivir con dignidad, sin depender de nadie». Las lágrimas comenzaron a caer por mi cara. Mi Antonio, mi querido Antonio, me había protegido incluso después de muerto. Todos esos años trabajando horas extra, todos esos proyectos de fin de semana que me decía que eran para mantenerse ocupado, habían sido en realidad para asegurar mi futuro. El señor González me explicó que podía acceder al dinero inmediatamente.
Las cuentas bancarias ya estaban a mi nombre. Las acciones podían venderse cuando yo quisiera, y los terrenos generaban rentas mensuales que me darían una vida más que cómoda. Su esposo también me pidió que le diera esto, me dijo, entregándome un sobre más pequeño. Dentro había una foto nuestra del día de nuestra boda, hace 38 años, y una nota que decía: María, si estás leyendo esto es porque ya no estoy para cuidarte, pero el amor sí queda, úsalo sabiamente. Tu Antonio. Salí del bufete en una especie de trance. La ciudad se veía diferente, más brillante. La gente en la calle parecía moverse más lenta, como si el mundo hubiera cambiado de ritmo. Tenía 800.000 euros. Podía vivir donde quisiera, como quisiera. En el taxi de vuelta a la residencia, empecé a hacer planes. Podía alquilar un apartamento bonito, quizás cerca del mar como siempre había soñado. Podía viajar, visitar esos lugares que Antonio y yo siempre decíamos que veríamos algún día. Podía comer en restaurantes buenos, comprar libros, tener mi propio jardín otra vez. Pero mientras el taxi se acercaba a la residencia San José, otro pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. Eduardo, mi hijo, que me había abandonado pensando que era una carga sin recursos, que me había dejado allí creyendo que no tenía otra opción. No era venganza lo que sentía. Era algo más profundo, más educativo. Eduardo necesitaba aprender algo sobre el valor de las personas, sobre lo que significa la familia, sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos está mirando. Cuando llegué a mi habitación, Dolores estaba durmiendo su siesta de la tarde. Me senté en mi cama estrecha y miré por la ventana pequeña hacia el patio interior. Ya no era la mujer abandonada sin recursos. Era una mujer con opciones, con poder para decidir su propio destino. Y por primera vez en semanas, sonreí. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en semanas no fue por tristeza. Mi mente trabajaba como no lo había hecho en meses, conectando ideas, imaginando posibilidades. Dolores roncaba suavemente en la cama de al lado, y yo miraba el techo blanco calculando mis próximos movimientos. No se trataba de lastimar a Eduardo. Esa idea me vino clara desde el principio. Yo no era una mujer vengativa, nunca lo había sido, pero sí era una madre que había aprendido que a veces los hijos necesitan lecciones duras para convertirse en mejores personas. Y mi hijo, definitivamente, necesitaba una lección. Al día siguiente llamé al señor González desde el teléfono de la residencia. Le expliqué que quería mover todo el dinero de manera que Eduardo no pudiera acceder a nada, ni ahora ni en el futuro. También le pedí que comenzara a buscarme un apartamento, algo bonito pero no ostentoso, cerca del centro de Barcelona. ¿Está segura, señora María?, me preguntó el abogado. Podríamos simplemente transferir los fondos y usted podría irse de allí mañana mismo. Sí, estoy segura, le respondí, pero quiero hacer esto bien, con calma. Durante los siguientes días, comencé a actuar de manera diferente en la residencia. Ya no me sentaba en el salón común esperando visitas que sabía que no llegarían. En lugar de eso, salía a caminar por el jardín, hablaba más con las otras señoras, incluso participé en algunas de esas actividades que antes me parecían infantiles. Mercedes, la exmaestra, notó el cambio. «Te ves diferente, María», me dijo una mañana mientras desayunábamos, como si hubieras encontrado algo que habías perdido. No estaba equivocada. Había encontrado algo, mi propia fuerza. La mujer que había criado sola a un hijo después de enviudar joven, que había trabajado turnos dobles para pagar una universidad, que había sacrificado sus propios sueños por la felicidad de otros. Esa mujer seguía ahí. Solo había estado dormida, esperando. El señor González me llamó a los pocos días. Había encontrado el apartamento perfecto. 2 habitaciones, mucha luz, cerca del mercado de San Antonio, con una terraza pequeña donde podría tener plantas. Lo más importante es que estaba en mi viejo barrio, cerca de donde había vivido antes de casarme con Antonio. También he estado pensando en su situación, me dijo el abogado. Si me permite una sugerencia, creo que sería bueno que organizáramos algún tipo de evento social, algo discreto, elegante, para que la gente pueda ver que usted está bien. La idea me gustó inmediatamente. No sería una fiesta grande ni ostentosa, sino algo íntimo, sofisticado. Una reunión donde pudiera invitar a algunos familiares lejanos,
a mis antiguas vecinas, a las personas que había conocido a lo largo de mi vida y que realmente se preocupaban por mí. Empecé a hacer listas en secreto. Mi prima Carmen, que vivía en Sevilla, y siempre había sido muy cariñosa conmigo. Señora López, mi vecina de toda la vida, que me había preguntado varias veces por qué no la visitaba ya. Los Martínez, una pareja joven del barrio que siempre me saludaba con cariño cuando iba al mercado. Pero lo más importante del plan era que la noticia llegara hasta Eduardo de manera natural, sin que pareciera que yo estaba tratando de llamar su atención. Tenía que ser él quien decidiera venir, movido por la curiosidad o por la culpa, pero no porque yo se lo hubiera pedido. Le dije al señor González que hablara con algunas personas del barrio, que mencionara casualmente que yo estaba organizando una pequeña reunión para agradecer a quienes me habían apoyado durante estos meses difíciles. La noticia llegaría hasta Carmen, la esposa de Eduardo, a través de las redes sociales del barrio o de algún conocido en común. Era inevitable. Mientras tanto, comencé a prepararme para mi nueva vida. Fui de compras con el dinero que el abogado había puesto en mi cuenta corriente. Me compré ropa nueva, elegante pero apropiada para mi edad. Un vestido azul marino que me hacía ver más delgada. Zapatos cómodos pero bonitos. Una chaqueta beige que combinaba con todo. También fui a la peluquería por primera vez en meses. La peluquera, una mujer joven llamada Patricia, me arregló el pelo con un corte más moderno y me puso un tinte suave que cubría las canas sin hacerme ver como si estuviera tratando de parecer más joven. «Señora, se ve usted preciosa», me dijo Patricia mientras me mostraba el resultado en el espejo. «¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí», le respondí, sonriendo por primera vez en semanas de manera genuina. «Para mi nueva vida». El apartamento estaba listo en 10 días. El señor González había contratado a un decorador discreto que lo había amueblado con cosas sencillas, pero de buena calidad. Nada ostentoso, nada que gritara dinero, pero todo cómodo y acogedor. Había una sala de estar con sillones suaves, una mesa de comedor para 6 personas y una cocina pequeña pero funcional donde podría preparar esas comidas que tanto me gustaba hacer. La mudanza de la residencia fue surrealista. En una maleta pequeña había llegado, y en una maleta pequeña me iba, pero ya no era la misma mujer. Dolores lloró cuando me fui, y yo le prometí que vendría a visitarla. Era la única promesa que pensaba cumplir de esa época. Mercedes me abrazó fuerte. «Ve y vive, María», me susurró al oído. «Vive por todas las que nos quedamos aquí». La primera noche en mi nuevo apartamento fue mágica. Preparé una cena sencilla. Puse la mesa con cuidado. Encendí una vela que había comprado en el mercado. Comí despacio, saboreando cada bocado, mirando por mi ventana hacia una calle llena de vida. Ya no era la mujer abandonada en una residencia. Era María Ruiz, viuda de Antonio, madre de Eduardo, y por primera vez en meses, dueña de mi propio destino. El plan estaba en marcha, y yo estaba lista para lo que viniera después. La reunión estaba programada para un sábado por la tarde. Había pasado 2 semanas en mi nuevo apartamento, acostumbrándome a la libertad de hacer té a la hora que quisiera, de abrir las ventanas cuando me diera la gana, de decidir qué programa de televisión ver sin tener que negociar con nadie. El señor González había hecho su trabajo perfectamente. Sin decir directamente que yo tenía dinero, había dejado caer comentarios estratégicos en el barrio. Le había dicho a la carnicera que yo había recibido una pequeña herencia que me permitía vivir con más comodidad. A la floristería le había mencionado que organizaba una reunión para agradecer a las personas especiales en mi vida. Nada exagerado, nada que sonara a ostentación, pero lo suficiente para generar curiosidad. El apartamento estaba perfecto para la ocasión. Había comprado flores frescas en el mercado, crisantemos amarillos y rosas blancas, que llenaban la sala de estar con un aroma suave. La mesa tenía una mantelería nueva, copas de cristal que había encontrado en una tienda de antigüedades y servilletas de lino que me habían costado más de lo que había gastado en ropa en los últimos 6 meses. Contraté a una señora del barrio, Pilar, para que me ayudara con la comida. Preparamos croquetas caseras, jamón ibérico, quesos de diferentes regiones, aceitunas aliñadas como las que hacía mi madre y una tarta de Santiago que había aprendido a hacer durante mi luna de miel. Todo sencillo, pero de calidad.
Los invitados comenzaron a llegar a las 4 de la tarde. Mi prima Carmen vino desde Sevilla, elegante como siempre, con un ramo de flores y una sonrisa que me recordó por qué había sido mi compañera favorita de la infancia. Los Martínez llegaron con su bebé, emocionados de estar en lo que ellos llamaron una reunión tan sofisticada. Señora López vino con su esposo, ambos curiosos por ver cómo había cambiado mi situación. María, pero qué casa tan preciosa, decía señora López mientras miraba los cuadros que había colgado en las paredes. Y tú te ves radiante. ¿Cómo conseguiste este apartamento tan bonito? Las cosas a veces se arreglan solas, le respondí con una sonrisa que guardaba secretos. Antonio me dejó más preparada de lo que pensaba. La conversación fluía naturalmente. Hablábamos de recetas, de los cambios en el barrio, de los nietos de unos y otros. Yo me sentía como la anfitriona que había sido tantas veces cuando Antonio vivía, cuando nuestra casa se llenaba de amigos los domingos después de misa. Fue Carmen, mi prima, quien vio el coche primero. «María», me dijo bajito, «creo que tu hijo está llegando». Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve la compostura. A través de la ventana vi el coche de Eduardo estacionándose frente al edificio. Se bajó lentamente, mirando hacia arriba como tratando de confirmar que tenía la dirección correcta. Llevaba ropa casual, pero se notaba nervioso, inseguro. «¿Quieres que nos vayamos?», me preguntó señora López, notando la tensión en el ambiente. «No», respondí con firmeza. «Quédense. Es importante que se queden». Eduardo subió los escalones hasta mi piso. Cuando sonó el timbre, esperé unos segundos antes de ir a abrir. Quería que escuchara las voces, las risas, que supiera que había gente dentro. Abrí la puerta y lo vi parado allí, con una expresión que no había visto desde que era adolescente y había hecho algo malo. Sorpresa, confusión y algo que podría haber sido vergüenza. «Hola, Eduardo», le dije con tranquilidad. «Qué sorpresa verte aquí». Él miraba por encima de mi hombro, tratando de entender lo que veía. La sala llena de gente bien vestida, las copas de cristal, el ambiente de celebración sofisticada. «Mamá», dijo, y su voz sonaba extraña. «No sabía que... ¿Cómo está usted aquí?» «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. «Hay personas que me gustaría que conocieras». Lo presenté a todos como mi hijo Eduardo, sin dramatismo, sin rencor en la voz. Él saludó educadamente, pero yo podía ver cómo sus ojos recorrían el apartamento, notando los detalles, los muebles nuevos, la vajilla elegante, las flores frescas, la ropa que yo llevaba puesta que claramente no era la misma con la que me había dejado en la residencia. Carmen, que siempre había sido muy directa, fue quien rompió el hielo. «Eduardo, tu madre nos estaba contando lo bien que se las ha arreglado después de esos meses difíciles. Es admirable cómo algunas mujeres saben salir adelante solas». Eduardo no sabía qué decir. Se sentó en el sofá, aceptó una copa de vino, pero yo podía ver que su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender qué había pasado. Señor López, que nunca había conocido bien a Eduardo, pero que sabía toda la historia por su esposa, hizo un comentario que fue como una puñalada elegante. «María, qué suerte que tu esposo te dejara tan bien preparada. No todas las mujeres tienen la fortuna de tener maridos que piensen en el futuro». La conversación siguió fluyendo, pero ahora había una corriente subterránea de tensión. Eduardo hacía preguntas indirectas, tratando de entender cómo había pasado de la residencia a este apartamento, cómo podía costear todo esto, porque nadie le había dicho nada. Yo respondía con la misma elegancia discreta con la que había planeado todo. No mencionaba cifras, no hacía acusaciones, no dramatizaba. Simplemente estaba ahí, rodeada de personas que me querían, viviendo una vida que claramente no necesitaba de su ayuda ni de su compasión. Cuando los invitados comenzaron a irse, Eduardo se quedó. Ayudó a recoger los platos sin que se lo pidiera, un gesto que me recordó al niño que había sido, educado y considerado. «Mamá», me dijo cuando nos quedamos solos, «necesito que me explique qué está pasando aquí». «¿Qué quieres que te explique, Eduardo?», le pregunté mientras guardaba las copas en el armario. «Todo esto», dijo, señalando alrededor. «La casa, la gente, ¿Cómo salió de la residencia?». Me senté frente a él en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, y lo miré a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. «Tu padre»,
le dije simplemente. Me cuidó mejor de lo que tú pensabas, y yo aprendí a cuidarme mejor de lo que tú creías. En su cara vi el momento exacto en que entendió. No solo que yo tenía recursos, sino que había organizado todo esto sabiendo que él vendría, que vería, que entendería que la madre que había abandonado no era la mujer vulnerable que él había imaginado. Eduardo se quedó esa tarde hasta muy tarde, sentado en mi sofá nuevo, con una copa de vino en las manos que apenas había tocado. Hablamos, pero no como madre e hijo, sino como dos adultos que tenían cuentas pendientes. Yo no le grité, no le reproché nada directamente, pero tampoco le hice las cosas fáciles. ¿Cuánto tiempo sabía usted de este dinero?, me preguntó, y en su voz había una mezcla de curiosidad y algo que se parecía al miedo. Tu padre me lo dejó todo arreglado, le respondí, pero las instrucciones eran claras. Solo podía acceder a ellos si me encontraba en una situación de abandono. Las palabras quedaron flotando en el aire como una acusación silenciosa. Eduardo bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo vi al niño que había sido, avergonzado después de hacer algo malo. Se fue esa noche sin promesas, sin grandes declaraciones, solo con un beso en la frente y un «Hablamos pronto, mamá», que sonaba más a pregunta que a afirmación. Los días siguientes fueron interesantes. Eduardo comenzó a llamar, primero una vez por semana, después cada 2 días, luego diariamente. Al principio las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios largos y preguntas que ninguno de los dos sabía cómo hacer. «¿Cómo está, mamá?», me preguntaba. Y yo sabía que lo que realmente quería preguntar era «¿Me perdonas? ¿Puedo arreglar lo que hice?». Yo le respondía con amabilidad, pero sin calidez excesiva. Le contaba de mis nuevas rutinas, las clases de pintura que había empezado a tomar en el centro cultural, las tardes de té con señora López, los paseos por el Park Güell que podía darme ahora que tenía tiempo y dinero para tomar taxis cuando me cansaba de caminar. Carmen, su esposa, empezó a llamarme también. Sus llamadas eran más directas, más nerviosas. «Señora María, Eduardo está muy preocupado por usted. Dice que se ve diferente, que no entiende qué pasó. Dile que no se preocupe», le respondía. «Estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». 2 semanas después de la reunión, Eduardo apareció en mi puerta con un ramo de flores caras y una caja de bombones de una chocolatería francesa. Gestos que antes me habrían emocionado, pero que ahora veía con la claridad de alguien que ha aprendido a distinguir entre el amor genuino y la culpa disfrazada. «Mamá, quiero hablar con usted», me dijo, y se notaba que había ensayado lo que iba a decir. «Sé que cometí un error muy grande. Quiero compensarla de alguna manera». Nos sentamos en mi terraza, donde había logrado crear un pequeño jardín con macetas de geranios y hierbas aromáticas. El sol de la tarde caía suavemente, y yo me serví un té mientras él hablaba. «No sabía lo de papá», continuó. «Nunca me dijo nada sobre inversiones o dinero guardado. Si lo hubiera sabido...» «¿Qué?», lo interrumpí suavemente. «¿No me habrías llevado a la residencia?». Él se quedó callado, porque ambos sabíamos cuál era la respuesta honesta. Claro que me habría llevado igual. La diferencia era que ahora sabía que yo tenía recursos, y eso cambiaba completamente cómo me veía. Durante las siguientes semanas, Eduardo intensificó sus esfuerzos. Me invitaba a almorzar a restaurantes caros. Me llevaba flores cada vez que venía. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería que me acompañara al médico, si me apetecía que fuéramos de compras juntos. Pero yo había aprendido a leer entre líneas. En cada gesto amable había una pregunta no formulada. ¿Cuánto dinero tiene exactamente? En cada invitación había un cálculo. ¿Cómo puedo asegurarme de mantener una buena relación con ella? Una tarde, mientras caminábamos por las Ramblas después de un almuerzo que él había insistido en pagar, me hizo la pregunta que había estado evitando durante semanas. «Mamá, ¿ha pensado en hacer testamento? Con todo lo que papá le dejó, sería importante tener las cosas claras». Me detuve en medio de la calle y lo miré. Era la confirmación de lo que ya sabía. Su arrepentimiento, sus atenciones, sus llamadas diarias, todo estaba motivado por el dinero. «Eduardo», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «¿tú crees que soy tonta?». «¿Qué?». «No, mamá. ¿Por qué dice eso? ¿Crees que no me doy cuenta de por qué ahora soy tan interesante para ti?».
¿Crees que no veo la diferencia entre cómo me tratabas cuando pensabas que era una carga sin recursos y cómo me tratas ahora? Él se puso rojo, empezó a balbucear excusas, a decir que yo estaba malinterpretándolo, que realmente se había dado cuenta de su error, que me quería y siempre me había querido. Pero yo ya no era la mujer que necesitaba creer esas mentiras para sentirse querida. «Mira, Eduardo», le dije mientras retomaba el paso, «no te voy a cerrar la puerta. Eres mi hijo, y siempre serás mi hijo, pero las cosas han cambiado entre nosotros». Le expliqué que podía visitarme, que podíamos almorzar de vez en cuando, que seguiríamos siendo familia, pero que yo ya no era la madre dependiente que necesitaba su aprobación o su compañía para sentirse completa. «Tengo mis propios amigos ahora», le dije. «Tengo mis propias actividades, mis propios planes. Ya no voy a estar disponible cada vez que tú quieras tranquilizar tu conciencia». Meses después, nuestra relación encontró un equilibrio extraño pero honesto. Eduardo me visita una vez por semana, generalmente los domingos. Conversamos de temas superficiales, me cuenta de su trabajo, yo le cuento de mis clases de pintura. Carmen viene a veces, y es más relajada conmigo ahora que entiende que no represento una carga económica para ellos. Pero ya no hay esa intimidad ciega que tienen algunas madres con sus hijos. Yo quiero a Eduardo, pero con los ojos abiertos. Veo sus defectos, entiendo sus motivaciones, reconozco sus limitaciones, y he aprendido a vivir muy bien sin depender de su amor para ser feliz. Mi nueva vida es simple pero rica. Me levanto cuando quiero, desayuno en mi terraza cuando hace sol, camino por el barrio saludando a vecinos que me conocen como Señora María, la que vive en el apartamento con las flores bonitas. Voy al cine los jueves por la tarde. He hecho amistad con otras mujeres en las clases de pintura, e incluso estoy pensando en adoptar un gato. A veces, cuando estoy preparando la cena solo para mí, pienso en Antonio y le susurro, «gracias», al aire. No solo por el dinero, sino por haberme conocido tan bien como para saber que algún día lo necesitaría para recuperar mi dignidad. La venganza, descubrí, no siempre es destruir a quien te lastimó. A veces es simplemente vivir tan bien sin ellos que entienden exactamente lo que perdieron cuando decidieron lastimarte.